Hola, hola, mi gente de Isgua. La verdad, el día de hoy es un día muy especial porque tenemos un gran experto. Él es José Luis Dávila, pero démosle la bienvenida a José Luis para que por favor él se presente. José Luis, cuéntanos quién es José Luis, por favor. Uy, eso de experto siempre me causa nervios. José Luis Dávila, ingeniero civil de carrera inicial, pero después hice una maestría de ingeniería ambiental, que fue el área que más me atrayó de la parte civil. Y me fui a Estados Unidos a estudiar una carrera una maestría en ingeniería ambiental, ahí en California, en una de las universidades estatales, Cal State Northridge. Y bueno, por ahí en el 96 me gradué de la maestría y tuve la fortuna de toparme con un ingeniero ambiental tejano que me invitó a trabajar allá con el estado de Texas, en la agencia ambiental del estado de Texas. Y trabajé ahí en el área de calidad de aire, un programa nuevo que iniciaba en esa época, a finales de los 90, que era se enfocaban en la normatividad de todas estas empresas, o todas estas industrias deberían de cumplir con cierta normatividad ambiental, con referente a emisiones. Se llamaba algo así como permisos de operación. Y yo iba a ser uno de los ingenieros que iban a procesar estos permisos, que iban a llegar a la agencia para después aprobarlos o no aprobarlos, como fuera el caso. Y fue ahí donde aprendí un poco del tema de rellenos sanitarios, pero en el aspecto contaminación atmosférica. Eh, Después estuve ahí como unos 2 años trabajando en el estado, y a los 2 años esta empresa que se llama SCS Engineers, que es una empresa de consultoría, me llamó y me invitó a que trabajara con ellos para ayudarles a procesar todos los permisos de operación para los rellenos sanitarios, eh, de sus clientes. Entonces, como de una manera me fui de un lado de la parte normativa, de la parte enforzamiento, a la parte de eh, yo mandando las solicitudes para esos permisos hacia la agencia ambiental. Y así fue como me involucré en el tema de rellenos sanitarios, que es el tema que yo manejo y en el que según me consideran experto. Eh, sí, alrededor de 20 años trabajé con esta empresa hasta el 2019, cuando me desligué de la empresa y empecé a practicar la consultoría independiente, y es con lo que ahora hago desde el 2019. Afortunadamente, muchos de los clientes que tenía con la empresa me siguieron apoyando y buscando para darles apoyo en, soluciones para los problemas que ellos tenían con la operación de sus rellenos, tanto operación de rellenos como también desarrollo de proyectos de aprovechamiento de biogás. Y aquí estamos. He estado participado en varios de los congresos de ISUA, el de Serbia, en Novi Sad, en Florencia también, y en muchos congresos a nivel internacional en América Latina y otras partes, el Caribe y otras partes en Estados Unidos. Eh, También me gustaría mencionar que recientemente estuve en Bogotá. Hicimos un taller de capacitación en el tema de residuos sólidos, o cómo impacta los residuos sólidos al cambio climático. Y ahí participé dando 2 ponencias hace un par de semanas, 3 semanas más o menos. Y fue bastante grato ver a muchas caras conocidas y muchas caras nuevas también. Bueno, yo quisiera que nos comentaras un poquito más. Ese cuando dices ese comentario que dices, oiga, me atrae la ingeniería ambiental,
cómo un ingeniero termina trayendo más tema ambiental que otros temas de pronto donde quizás económicamente en ese momento era mejor y eso. ¿Por qué te empieza a traer a ti la ingeniería ambiental? En realidad fue, no sé, fue como un llamado, porque en ese momento que fue, o sea, cuando yo inicié la carrera, era a finales de los ochentas y el tema ambiental no era un tema muy tocado. O sea, se veía tratamiento de aguas residuales, pero eso era lo más ambientalista que existía en ese tiempo. Sin embargo, había un grupito de compañeros en los que no sé, de alguna manera nos llamaba mucho la atención ese tema y, y gracias a este profesor que me involucró en el Departamento de Ingeniería Ambiental de la facultad, eh, pues fue como me di cuenta al 100% que ese era el tema que me atraía. Él me contrató porque tenía aptitudes para los temas computacionales, que en aquel tiempo también era algo muy nuevo. O sea, cuando yo inicié la carrera, al año llegaron las computadoras personales, que era un tema súper nuevo, y nos empezaron a enseñar cómo programar en BASIC, Fortran, que son lenguajes que ya ahora obsoletos, ya nadie los usa. Pero como el profesor vio que yo tenía aptitudes para la programación, me pidió que le resolviera un problema que él tenía en el departamento de ambiental, que era, ellos querían interpretar la información de la estación meteorológica, la información de viento, y las gráficas que hacían manualmente, que era la rosa de viento. No sé si sea algo muy, es un gráfico muy interesante que ya hecho es muy fácil de interpretar, pero para poder hacerlo toma mucho trabajo. Y entonces él quería hacerlo, agilizarlo por medio de un programa para que eso saliera rápido y pudiéramos eh, presentar la información adecuadamente en un tiempo más razonable. Entonces me dio esa tarea y sí, me tomó un tiempo resolverlo, pero lo logramos y hicimos el programa en BASIC, y ese programa producía otro programa que usaba AutoCAD, que se llama Autolisp, y AutoCAD automáticamente dibujaba el gráfico con los datos que recibíamos de la estación meteorológica. Fue bastante muy bonito el trabajo, y de ahí me agarré trabajando con ellos. No me dejaron irme. Toda la carrera trabajé con ellos y me gradué y seguí trabajando con ellos. Sin embargo, ya como 2 años después de graduarme, decidí que quería irme a estudiar a Estados Unidos, y fue como terminé en Estados Unidos viviendo 30 años hasta este año que decidí regresar a México, y ahora estoy viviendo en México, porque tengo la facilidad de trabajar desde cualquier parte, porque mi trabajo es principalmente internacional, consultoría en otros países, en Latinoamérica, en el Caribe. Tengo un proyecto ahorita en África también. Una pregunta ahí que es muy importante y es, normalmente, y si nos vamos atrás, los residuos siempre ha sido un problema, ¿no? Pero anteriormente lo que hacíamos era o la primera corriente de agua que veíamos, ahí los botábamos y que se los llevara, cómo nos desprendemos. También después pasamos a hacer quemas, ¿cierto? Empezamos a hacer quemas. Después decidimos, oiga, no, llevémoslos al lugar más lejano, pero dejémoslo a cielo abierto. Y ahí yo creo que es cuando parte el tema de los rellenos sanitarios. Pero yo no soy experto, tú que sí lo conoces y de pronto cuéntanos un poquito más de la historia, por qué nacieron los rellenos, cómo nacieron los rellenos y si nos puedes regalar un poquito de historia y de cómo y hasta dónde estamos ahorita actualmente, tú que la conoces un poco más. Pues no que yo lo haya vivido, pero por ahí lo que he leído de historial, se habla de que los vertederos, no quiero decir relleno sanitario porque ya cuando utilizamos el término relleno sanitario ya nos referimos al relleno tecnificado con compactación, con geomembrana para proteger los mantos freáticos, todo eso. Entonces, voy a decir vertedero
para referirme al lugar donde se dispone la basura o se disponía la basura comúnmente a cielo abierto, por decir. Por ahí arqueológicamente se han encontrado sitios que datan de 3000 años antes de Cristo, donde ya se veía que había un acopio de basura y se llevaba a cierto lugar, se cubría con suelo, con tierra, y así se dejaba, pero no existía pues lo que ahora llamamos relleno sanitario. Después por ahí data también que en Grecia hay un lugar ahí cerca de Atenas donde encontraron también vestigios de un vertedero donde se dató que eran más o menos 2500 años de antigüedad, donde había pues capas de basura con tierra, con cobertura de tierra también. En los Estados Unidos, por ahí a principios de los 90s, o de 1900, perdón, se empezó el tema del acopio de basura en las ciudades más grandes, y este basura se llevaba a sitios de disposición, pero como tú mencionabas, desafortunadamente escogían lugares donde o no se podía construir o no se podían cultivar, que eran los lugares donde ellos determinaban que eran más apropiados para ellos, ¿no? Entonces, generalmente escogían humedales, lugares donde no se puede construir o no se puede cultivar, humedales, pero que es un lugar bastante importante ecológicamente y que el impacto pues es muy grande, ¿no? Y eso fue donde empezamos, tirando basura cerca de los ríos, en lugares donde había pantanos, porque se consideraba que los pantanos no eran un lugar apto para el ser humano viviera o construyera, ¿no? Más adelante, en los años 20, en los Estados Unidos ya empieza un tema más tecnificado en el tema de acopio, pero no en el tema de disposición. Por ahí en los 40, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial y empieza a agarrar fuerza la economía, entonces se dan cuenta de que el tema de la basura es un tema importante y empiezan de alguna manera a ver este tema un poco más técnico. Y fue hasta los 60s cuando, y también porque marca el momento en que la EPA, la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, también se crea. Entonces ahí empieza a verse el tema ya más normativo de lo que es la colección y la disposición de los rellenos, de los residuos sólidos. Y fue por ahí de los 70s cuando ya empiezan a enforzar y determinan que ya no se van a aceptar los vertederos a cielo abierto, y empiezan a enforzar a clausurar estos lugares o a tecnificarlos de alguna manera y empezar a probar lugares nuevos ya aptos y óptimos para la disposición final. Así es más o menos, y te digo la historia de Estados Unidos porque es la que conozco y la que manejo, porque allá viví 30 años hasta este año que ya no estoy allá, pero así fue más o menos lo que sucedió allá. El tema no sé si quieras que platiquemos del tema de que nadie quiere, aquí, en Estados Unidos le llaman NIMBY, que es no quiero el relleno sanitario en mi Nadie patio quiere trasero, decirse cerca de vecino. mi patio trasero, ¿no? Así es. Y la razón por qué se crea ese fenómeno es porque las experiencias con los vertederos a cielo abierto era que había moscas, había mucho olores feos, había vectores, moscas, aves, ratas, todo, o sea, la basura trae toda clase de vectores, ¿no? Y también porque en muchos
muchos lugares no manejaban el lixiviado de cierta forma, ni los gases apropiadamente, y por eso es que la gente no quiere que haya rellenos sanitarios cerca de sus casas, de sus habitaciones. Pero ahora con la tecnificación de los rellenos sanitarios se ha demostrado que un relleno sanitario bien operado puede tener zonas habitacionales cerca y el impacto es mínimo, o sea, el impacto es mínimo y se puede vivir cerca de ellos. Inclusive muchos de estos vertederos que existieron en los 60s ahora se convirtieron en lugares de prestigio donde hay casas habitacionales de millones de dólares en California y en Boston, en Nueva York, existen. Entonces, sí es un tema importante porque nadie quiere la basura cerca de su casa, pero ¿dónde vamos a llevar la basura, ¿verdad? Al final, porque esa no la dejamos de producir, desafortunadamente. Eso te iba a decir porque normalmente siempre hablamos mal de los rellenos, la verdad, y siempre tenemos el mal concepto de los rellenos, pero al finalizar termina siendo, ¿qué vamos a hacer después con ellos, no? Y entonces uno dice, oiga, lo satanizo, pero al finalizar es la única solución que me está dando. Y cuando tú, José Luis, me hablas ahorita y me dices, oiga, no, mire, es que vengan a Estados Unidos, están las mejores casas, muy cerca del relleno, se puede trabajar. Yo quisiera que nos comentaras un poquito cuál es ese escenario muy rápidamente, porque sé que eso debe tener muchas cosas técnicas muy grandes, pero así como a grandes rasgos, eh, ¿por qué sí un relleno puede ser viable y por qué sí se debe utilizar? Tú que tienes la experiencia para decírnoslo, porque normalmente uno tiene ese concepto, uno dice, oiga, yo no lo quiero amigo, no, ni por nada, y no lo quiero cerquita, ese vecino no lo quiero, pero tú me estás diciendo, oiga, no, mire, sí se puede tener ese vecino, se puede hacer las cosas bien y además se puede tener un muy buen vecino, porque un vecino que le está colaborando, porque normalmente no sabemos qué hacer con esos residuos, entonces, ¿cómo sería ese buen vecino? Yo siento que es una combinación de varios factores, ¿no? Una es, sí, el operador principalmente, o sea, el operador de los rellenos sanitarios, ya sea municipal o privado, y digo municipal porque mundialmente la obligación del manejo de los residuos cae en las municipalidades y es la obligación de las municipalidades de determinar cómo van a manejar esos residuos, tanto la colección como la disposición final. Entonces, en muchos casos, en la mayoría de los casos es municipal la operación y bastantes casos también ahora se ve el tema privado. O sea, las empresas privadas que se han dado a tomar esta responsabilidad y proveer ese servicio a los municipios eh, y para que los municipios se puedan dedicar a lo que mejor pueden hacer, ¿no? Que es proveer los servicios básicos, agua, luz y aseo, y poder dejar una empresa que ya tiene y se dedica específicamente a esa actividad y que puede hacerlo de mejor manera. Desafortunadamente, hay empresas que no hacen el trabajo adecuado. Una, porque pues no hay quien los esté verificando y los esté checando que estén haciendo su trabajo y que estén aplicando las normas y que estén cumpliendo con las normas. ¿Por qué? Pues porque en nuestros países latinoamericanos, países en vías de desarrollo, pues no tenemos la capacidad técnica y dos, el presupuesto para tener gente que esté visitando estos lugares regularmente y verificando que se estén aplicando toda la normatividad, porque la normatividad existe en todos lados. O sea, Colombia tiene muy buena normatividad, México tiene buena normatividad, Chile, todos tienen buena normatividad. Desafortunadamente, yo creo que es el tema de enforzar esa normatividad donde tenemos un campo para mejorar y que muchas veces las empresas privadas y los municipios también se aprovechan de que no tienen esa verificación, esa constante inspección
y dejan cosas, dejan de hacer ciertas cosas. Una puede ser por presupuesto, porque por falta de presupuesto, y otra es o solo por descuido o porque no se les inspecciona, ¿no? Adecuadamente. Yo creo que esa es la razón principal por la que tenemos rellenos sanitarios que no operan adecuadamente. La falta de capacidad técnica yo creo que también es otro tema ya un poco más secundario, porque sí hay muy buenos ingenieros civiles en toda Latinoamérica, pero desafortunadamente el tema de residuos sólidos no es un tema que tú puedas aprender en la universidad. Es un tema que vas aprendiendo conforme vas avanzando y conforme con la experiencia. Y entonces cometemos muchos errores a cómo vamos aplicando nuestros conocimientos de ingeniería civil, de ingeniería sanitaria, que no necesariamente es los conocimientos más apropiados aplicados a los problemas que nos vamos encontrando para encontrar las soluciones más efectivas, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta y pues como tú lo dices, como no tenemos quien verifique, deberíamos nosotros como usuarios del relleno, cuando generamos los residuos, escoger muy bien para que ya llegue lo que debe llegar, ¿sí? Y me gustaría que tú me comentaras un poco y nos dijeras, oiga, ¿qué sí debería llegar al relleno y qué no debería llegar al relleno que normalmente llega? Ese es un tema bastante complicado de decir o de generalizar, ¿no? Porque Ajá, ya. una depende de en qué pueblo o en qué ciudad vives, porque no todas las ciudades tienen disponibilidad de reciclar, no todas las ciudades tienen eh, las posibilidades de llevar, por decir, el plástico a un centro de reciclaje, eh, o las baterías, que son un tema bastante complicado, que no deberían de llegar al relleno sanitario porque causan muchos problemas en el tratamiento de lixiviados. Pero, pues, si no hay dónde cómo recuperarlas y reciclarlas o reusar ese material, ¿qué hacemos con ellas? O sea, porque una cosa sí, las podemos acopiar, las podemos eh, tener en un centro de acopio, pero luego, ¿qué pasa con ellas? Eh, claro, ciudades como Bogotá, ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, donde yo vivo, pues sí tenemos esa capacidad, o sea, tenemos capacidad de reciclar, tenemos capacidad de compostar. Entonces, es importante pues que los ciudadanos, los residentes, se tomen a la tarea de separar esos ciertos residuos, ¿no? Lo más importante es investigar cuál es lo que se puede hacer en tu ciudad para poder hacerlo adecuadamente en tu casa. Porque si yo te digo, es importante que los orgánicos no lleguen al relleno sanitario, es verdad. Sin embargo, si en tu ciudad no hay un programa de compostaje, ¿qué vas a hacer con los orgánicos separados? Eventualmente van a llegar al relleno sanitario, de cualquier manera, desafortunadamente. Una cosa que sí te puedo decir es que el compostaje lo puedes hacer en forma residencial, o sea, en tu casa. Sin embargo, hay mucha gente que no tiene patio, que no tiene un lugar donde pudiera hacerse. Entonces, esa gente pues no va a poder hacer el compostaje como se debe y sin tener problemas de olores y cosas dentro de su casa, ¿no? Entonces, es importante entender qué es lo que tu municipio provee y si no provee, por qué no lo provee y exigir, o sea, entender por qué no se provee y si es porque no quieren hacerlo nada más por ninguna razón tecnológicamente o razonable, pues exigir porque es importante que exijamos el manejo adecuado de los residuos. Y yo creo que el tema de orgánicos, compostarlo es una de las formas
más sencillas y más adecuadas porque estamos regresando el carbón a los suelos, que nuestros suelos cada día están más pobres y más difíciles de mantener vegetación, de mantener cultivos. Entonces el tema compostaje es bastante fuerte, bastante bueno. Listo. Pasamos a una sesión muy importante, José Luis, acá en Café con Expertos, y es las preguntas del público. Cuando dijimos que tenemos a este invitado tan especial y que conocía tantos rellenos, algunas personas nos hicieron unas preguntas de las cuales cogimos tres. Son preguntas cortas para respuestas cortas. Entonces te voy a ir comentando y tú nos vas respondiendo. La Bueno, primera pregunta es, ¿un libro que nos recomiendes? uy, del tema de rellenos sanitarios. Pues hay un libro que todo el mundo le dice la Biblia, que es de Choganoblius, que es un autor de descendencia griega. Sin embargo, él vivió toda su vida en Estados Unidos y es catedrático en la Universidad de California, Davis. Eh, Creo que se llama Handbook, o es el manual de manejo de residuos sólidos, The Handbook of Solid Waste Management. Ok, ahí lo tenemos que buscar. La segunda pregunta es, quizás no es políticamente decirte a ti, pero pues la voy a hacer y es, ¿cómo ves? ¿Futuro con rellenos o futuro sin rellenos sanitarios? Todo el mundo desearía que no existieran estos rellenos sanitarios, ¿no? Yo también, pero desafortunadamente aún tengamos buena separación, buen reciclaje, buen reuso, buen compostaje, al final siempre va a haber una fracción que no se puede hacer nada con él. Entonces, desafortunadamente, los rellenos sanitarios están aquí y van a quedarse por mucho tiempo. Así, Inclusive, o sea, en Europa, donde dicen que no hay rellenos sanitarios, sí hay rellenos sanitarios. La mayoría de los residuos van a incineradores, pero inclusive los incineradores también generan, tienen una fracción de residuos, que esos son cenizas, y esas cenizas se tienen que depositar en algún lugar, pues van a dar a un relleno sanitario también. Entonces, desafortunadamente, las tecnologías que existen hasta ahora y que son aplicables al tema, provocan que tengamos rellenos sanitarios ahora y que sigamos teniéndolos en un futuro cercano y probablemente en los próximos 30, 50 años, diría yo. ahí tenemos una pregunta del público que también nos enviaron y que tenía que ver precisamente con eso que estabas diciendo y es, tú que conoces todo el tema también de calidad y aire y eso, ¿qué es mejor, relleno sanitario o incinerar en tu Es, concepto? o sea, es junto con pegado, decimos en México, porque por un lado, el relleno sanitario produce biogás y si ese biogás no se captura y se aprovecha, ese biogás contiene metano y el metano es un gas de efecto invernadero y ese gas de efecto invernadero es de 21 a 29 veces más poderoso que el CO2 y entonces para retener calor, entonces ese biogás está de alguna manera ayudando a que eh, el tema del calentamiento global sea peor, o sea, no sea mejor. Y por el otro lado, los incineradores, como existen ahora, producen emisiones de ciertos contaminantes que hasta ahora no hay información científica que indique daños adversos a la salud, pero que hay ciertos científicos que dicen que estas dioxinas pudieran provocar cáncer en el ser humano, pero hasta ahorita 100% no está comprobado. Pero sí es un tema que está ahí y que está latente y que todo el mundo
eh, lo está viendo de cerca. No sé, o sea, me gustaría también aclarar que hay muchas cosas que existen que no sabemos que nos están produciendo daños adversos a la salud, al ser humano. Por ejemplo, ahorita hay unos componentes que existen que vienen de los rellenos sanitarios en el lixiviado y en el biogás que le llaman PFAS, que son policlorados, fluoruros pluriclorados o algo así. No sé exactamente la traducción, pero estos elementos ahora se están dando cuenta que que pueden producir cáncer en el ser humano. Y estos vienen de productos que se están produciendo actualmente, como el teflón, que se usa en muchas cosas, no solo en los utensilios de cocina, pero también en textiles, en muchas cosas se usa el teflón. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta que ese es un problema y que lo seguimos produciendo. Entonces, ahorita en Estados Unidos se están generando lo que llamamos awareness, se están despertando ciertos científicos y viendo que es importante normar estas sustancias. No tanto como en el tema de tratamiento de aguas y tratamiento de emisiones, como en la producción de estas sustancias. Ok. José Luis, de verdad que estamos muy agradecidos por haber aceptado la invitación. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, por todo este conocimiento que nos diste. Cerramos siempre con una pregunta que hacemos y es muy importante, la cual nos gusta mucho, y es, en el caso de que tuvieras la oportunidad de escribir un libro, las primeras páginas del libro, ¿qué dirían? O esa frase que tú quieres que siempre recordemos, ¿qué diría esa frase del libro? Hay una frase creo que es de Gandhi, que dice, sé la mejor persona que quisieras que todo el mundo fuera. Es algo así, no es exactamente la frase, pero es algo así. Era algo así la traducción. Y siempre me ha llamado la atención y siempre es algo que a mí me gusta seguir, ¿no? Tú no le exijas a una persona lo que tú no haces, ¿no? Prácticamente es lo que como lo veo yo. Pero sí. No, esa es muy buena frase. Pregunta, pero difícil de contestar. No, muy buena frase. Muchísimas gracias, vuelvo y te digo, de verdad. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por todo, por tomarte el espacio. Y esperamos volverte a tener acá, porque sé que hay muchos temas por hablar. O sea, no sabes la cantidad de temas que nos quedaron y de preguntas. Lo que pasa es que el tiempo y todo. Pero sí tenemos muchas frases y esperamos volverte a tener acá en Café con Expertos. Gracias por la invitación y gracias a Santiago por unirnos aquí en este tema, y saludos a toda la gente de ISUA, que muchos nos conocemos, y a los que no los conozco, que espero conocerlos pronto en alguno de los eventos. Así será, muchas gracias, muy amable. Gracias, chao. Chao.